Esto sucedió muy cerca de Otinapa, un pueblito de la Sierra de Durango. La familia de mi novia es de esa zona. Sus abuelos aún tienen un pequeño ranchito allá, aunque sus hijos ahora se han dispersado por diversos estados del país y de Estados Unidos. Los abuelos, que ya están pasando los 70 años de edad, siguen recibiendo las visitas de sus hijos de vez en cuando. Disculpen que oculte los nombres de las personas que participan en esta historia. Mi novia disfruta mucho estas visitas a Durango. Las hace al menos 2 veces al año. En las del verano del 2014, sus padres le dijeron que no podrían ir por algunos problemas en el trabajo de su mamá. Así que me pidió a mí que la acompañara. Sus papás le habían dado permiso de invitarme, aunque a regañadientes. Y yo me encontraba muy corto de dinero en esos meses, pero ante mis ganas de conocer esa parte de ella, de su familia, y mi gusto por la naturaleza y los paisajes de la sierra, acepté. Sería una semana ahí, y desde que esperábamos a un familiar suyo en el aeropuerto, sentía algo en el pecho. Una extraña sensación de que algo malo estaba a punto de pasar. Esa ansiedad difícil de describir que en ese momento atribuí simplemente a los nervios de conocer a sus abuelos. El paisaje para llegar a esas horas era bellísimo. Llegamos al rancho con las primeras luces de la mañana y nos topamos solo con su abuela. Su abuelo ya se encontraba trabajando. Llegó unas horas después, más o menos a la hora del almuerzo, y con un fuerte apretón de manos me advirtió que al día siguiente le ayudaría con las labores. Ese día sí fue realmente de vacaciones, de conocerlos, de risas y algo de nervios, claro, de los buenos, que me hizo olvidar la sensación de ansiedad con la que había llegado. Pero eso estaba a punto de cambiar. Por la noche, cuando unos relámpagos parecían anunciar una tormenta, me mostraron el cuarto en el que yo iba a quedarme. En ese momento pude haberle pedido a mi novia que me acompañara en secreto un rato en la madrugada, lo sé, pero ese miedo en mi pecho había vuelto. Y la verdad, lo único que quería era dormir y que la noche pasara. Me acosté muy temprano, a eso de las 10:30. Sin señal en el teléfono, no pasaron más de 20 minutos antes de que me quedara dormido jugando algún tonto juego en el celular. Entre el sonido de la lluvia, me despertó el sonido de los animales alterados. O eso pensaba. Las vacas y los cochinitos no hacían más que chillar. No me asomé pensando que podía ser un coyote o algún animal todavía más peligroso, y me calmé un poco al escuchar la voz del abuelo hablándole a los animales. Tardé un poco en dormir. Me había quedado algo inquieto. Y antes de que pudiera quedarme dormido realmente con profundidad, la abuela tocaba ya la puerta para ofrecerme café y un taco de desayuno antes de irme a ayudar al abuelo. Los acepté y ese delicioso café de olla me hizo despertar por completo. Llevamos a un grupo de animales a un laguito cercano. Y digo llevamos porque a pesar de mi nula experiencia pastoreando, cuando veía que un animal se desviaba, bajaba del caballo y literalmente lo empujaba con mis manos para que regresara hacia los demás. En cuanto tuvimos un momento libre, le pregunté al abuelo por lo que había asustado a los animales la noche anterior. Se rió un poco y luego noté algo de preocupación en su mirada.
coyotes, nada más. Era de pocas palabras, pero noté en esa frase que intentaba decirme que no había de qué preocuparme. Después de unas horas regresamos, y luego tuve tiempo de pasear con mi novio un rato por la tarde. Al volver para cenar, comencé a sentir de nuevo esa ansiedad. Veía los bosques alrededor, lindos, aún húmedos por la lluvia de la noche anterior, pero había algo que no me dejaba respirar profundo, respirar con tranquilidad. Sentía como si en las copas de los árboles alguien o algo nos observara. Sentía una necesidad muy fuerte de cuidar a mi novia en ese momento, como si algo estuviera a punto de ocurrirle. Los siguientes días pasaron en relativa calma. Es decir, la misma ansiedad llegaba todas las noches y escuchaba a los animales agitados por horas hasta que me quedaba dormido. Una mañana, ya pudiendo despertar yo antes de que fueran a tocar a mi puerta, salí para encontrarme a los abuelos buscando con lámparas afuera de los corrales. Faltaba un becerrito que había nacido justo pocos días antes de que llegáramos. Ayudé a buscarlo y poco después se nos unió también mi novia, pero no lo encontramos por ningún lado. La vaca, la madre del becerro, tenía algunas heridas en la zona del cuello. Coyotes, pensé. O quise pensar, y creo que eso pensamos todos cuando nos dimos por vencidos y comenzamos con las labores del día. Por la tarde tuve la oportunidad de pasear a caballo con mi novia nuevamente. Y la ansiedad llegó de nuevo, pero más fuerte, como el primer día. Le pedí que volviéramos porque estábamos bastante lejos del rancho. Y de nuevo comencé a mirar las copas de los árboles, como esperando ver a eso que me acosaba, que me hacía sentir así. Y vi algo. Estaba seguro. Sin decirle a mi novia le pedí que nos apuráramos. 20 minutos más tarde llegamos al rancho y me apresuré a decirle al abuelo lo que había visto. Tomó su caballo y me pidió que lo acompañara, casi disculpándose por tener que hacerlo. Le dijo algo a la abuela, me dio un pequeño rifle y nos pusimos en marcha. Para mí, que no conozco la zona, fue algo difícil dar con el lugar, con el árbol en el que estaba lo que había visto, pero luego de un rato lo logramos. Y ahí, en lo alto de un árbol, a una veintena de metros de altura, entre las ramas se podía ver el cuerpo, o bueno, lo que quedaba del cuerpo del becerrito. Para mi sorpresa, el abuelo pareció no prestarle atención. Comenzó a buscar a su alrededor. No pudo ser un águila, ¿cierto?, le pregunté. No es posible, tendría que haber sido enorme, ¿no? Pero no respondió. Más que por grosería, sentí que estaba demasiado concentrado en su búsqueda. Parecía que había algo que tenía que encontrar. Vámonos, me dijo de pronto, y encaminó su caballo a toda velocidad por donde habíamos venido. Mi poca pericia para montar y mi preocupación me hicieron seguirlo sin haber alcanzado a mirar esa bola negra que él había visto justo antes de decidir regresar intempestivamente. Esa cosa negra en el piso con rastros rojos como si fuera sangre, que casi parecía un animal muerto, pero que también por alguna razón me hizo pensar en las mudas, en la piel desechada que deja una serpiente al cambiar de piel. La noche caía ya por completo. Llegamos al rancho con un viento fuerte que no nos dejaba escuchar lo que nos decíamos, a 1 metro el uno del otro. Se acercó a la abuela para decirle algo y salió de la casa. Nosotros procedimos a cenar sin él ante la insistencia de la abuela. Cuando
terminamos, me despedí de mi novia, le di las buenas noches a la abuela y me fui a dormir, a intentar hacerlo. El abuelo no había regresado. Noté que en mi cama el abuelo había dejado una escopeta, mucho más grande que el arma que había utilizado horas atrás. Intenté dormir con una ansiedad más intensa que cualquier otro día, con el sonido del viento y con una lluvia que se dejaba venir. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me despertó un chillido, seguido de un sonido como de aleteo enorme, y luego algo cayendo en el techo de mi cuarto. Había dejado de llover. Tomé la escopeta que había dejado junto a la cama, intentando hacer el menor ruido posible, mientras lo que sea que estuviera arriba comenzaba a caminar. El sonido que hacía era sólido, como si fuera algo duro lo que tocaba la madera del techo. Y no sé cómo describirlo con más claridad, pero no eran los pasos simples de una persona. Había un ligero golpecito después de cada paso, como si arrastrara algo duro y pequeño detrás de cada pata. El aleteo se escuchó de nuevo y pude escuchar cómo se posó ahora en la casa principal del rancho. Si el abuelo no había vuelto, quizás era yo la única persona despierta a esa hora. La única persona que podía alejar a esa cosa de mi novia y de la abuela. Armándome de todo el valor que podía, salí. Y juro que vi a lo que parecía ser una figura más o menos humana caminar por el techo de esa casa. De espaldas a mí, caminó hasta que lo perdí de vista por los árboles que me ocultaban el otro extremo del techo. Eso que vi, lo que arrastraba, parecía que esa cosa tenía alas que medían varios metros. Intenté acercarme sin hacer ruido, esperando que los animales no me delataran, con la escopeta temblando entre mis brazos. Tenía que rodear varios metros hasta llegar al otro lado de la casa, que era de buen tamaño, suficiente para haber albergado a varias familias. Unos gritos me alertaron de pronto. Una luz me cegó la cara y varias voces me gritaban que me largara con groserías y amenazas. Incluso escuché que lanzaban cosas y armas preparándose. Luego escuché el aleteo. Y cuando la luz dejó de cegarme, vi al abuelo al lado de varios hombres. Les juré que no me estaba acercando a la casa con malas intenciones y uno de ellos comenzó a reír. Claro que no, chamaco, no te estamos gritando a ti, dijo el que reía, al tiempo que el abuelo me dio una palmada como pidiéndome que lo acompañara. Y todos caminaron hacia una fogata a unos 80 metros de la casa. Reconocí a uno de ellos. Era el primo de mi novia que había pasado por nosotros en el aeropuerto. Lo espantamos a él, me dijo, al tiempo que con su rifle señalaba hacia la punta de un pino enorme, no muy lejos de la casa. Intenté acostumbrar mi vista para distinguir en la oscuridad, mientras escuchaba a los demás hablar, ya junto a la fogata. No podía ver nada. Lo único que distinguía era una gran mancha oscura, escondida en el resto del negro de la noche. Pero de pronto lo vi. De pronto, unos ojos rojos parecían mirarme a mí fijamente. Y esa gran mancha negra se movió, pasándose a otros los árboles. Sentí que estuve a punto de desmayarme
y de repente todo ese miedo, esa ansiedad acumulada por una semana, parecía concentrarse en ese ser que se movía entre los árboles. Se pone loco siempre que viene alguna de las niñas para acá, me dijo otro de los hombres en la fogata, y supuse que se refería a mi novia y a sus primas cuando visitan a los abuelos. Tomé la taza de café que me ofrecieron y pasé con ellos toda la noche, hablando de todo y de nada, pasando por recuerdos y anécdotas e historias, y sin mencionar a esa cosa que de rato en rato cambiaba de árbol, pero siempre mirándonos. La noche siguiente la pasamos justo de la misma forma, aunque esa cosa en los árboles ya no se acercó. Gritos y chillidos a lo lejos nos hacían saber que estaba allí, que seguía cerca. Regresamos a nuestras vidas normales y nunca se lo comenté a mi novia, por pedido explícito de su abuelo. De pocas palabras como es, ignoró por completo mi pregunta cuando intentaba saber de qué se trataba. Desde que mi novia me pidió que la acompañara de nuevo en estas próximas vacaciones de verano, no he dejado de sentir la misma ansiedad en la noche antes de irme a dormir. Sé que no es posible, pero imagino que esa cosa estuviera cerca. O quizás desde allá, en la sierra de Durango, está esperando por ella. Listo, observando agazapado en lo alto de algún árbol. He estado viviendo en una pesadilla. Primero que nada les digo que no soy muy religiosa. Sí creo en Dios, pero de un tiempo para acá no soy mucho de ir a la iglesia. Todo comenzó la noche de un lunes. Como ese día había regresado a clases, al salir de la escuela llegué a mi casa y dormí toda la tarde. Por eso, no podía dormirme ya por la noche. Alrededor de la 1 de la mañana, comencé a ver sombras, luces, a escuchar ruidos y golpes fuera de mi habitación, en el patio que está totalmente cercado por muros. Al principio pensé que alguien había entrado y se encontraba moviendo las sillas del comedor de jardín que tenemos afuera. Son sillas grandes y de un material muy pesado, imposibles de mover por un gato o cualquier otro animal. Por eso me alarmé y tomé mi celular para llamarle a mi mamá. Justo antes de llamarle, vi varias luces moverse juntas por el patio, y entonces me di cuenta de que no era alguien quien estaba afuera haciendo todo ese escándalo. Esa noche dormí con mis padres. Al día siguiente, después de volver de la escuela, puse agua bendita en el patio y mi mamá me dio un rosario que yo usaba a diario hace ya varios años, además de poner estatuillas religiosas en mi cuarto. Con mis papás esa noche dormí bien, pero a las 2 noches siguientes todo se volvió a repetir, solo con una pequeña diferencia. Esta vez, las sombras estaban dentro de mi cuarto. Volví a dormir con mis padres. Tengo casi 17 años. No tengo motivos para querer dormir con mis papás teniendo un cuarto para mí sola con toda la privacidad que necesito. Pero aún así, siento como si esta presencia o lo que sea tratara de sacarme de mi habitación. El fin de semana todo transcurrió con normalidad. Mis hermanos estuvieron aquí, así que no estuve sola. También hace un par de noches, mi mejor amigo vino a mi casa. Pedimos algo de cenar y vimos una película aprovechando que el día siguiente no tendríamos clases. Nos dieron cerca de las 12 y cuando él se iba y yo entraba a la casa,
Traté de abrir la puerta y la llave se rompió. Quedó una parte dentro de la cerradura y la otra pegada al llavero con el resto de las llaves. Y fue algo sumamente extraño, ya que no apliqué nada de fuerza a la hora de tratar de abrir la puerta. Tuve que llamarle a mi mamá para que me abriera, y por suerte mi amigo aún no se había ido cuando todo esto sucedió. Pero de verdad siento que es como si hubieran tratado de jugarme una trampa para dejarme solo en el patio a esa hora. Cabe mencionar que cuando cumplí 15 años mis papás construyeron un cuarto en el segundo piso, en el que ni de chiste duermo sola, pero que es donde mis amigos y yo vamos cuando nos reunimos, como en esa ocasión. Cuando mi mamá me abrió y mi amigo se fue, entré a mi cuarto, me puse pijama y me recosté, pero sin apagar la luz mientras miraba cualquier cosa en el celular. Siempre he tenido la costumbre de dormir con la luz del baño y la televisión encendidas. Esa vez, la señal del teléfono se fue y el internet también dejó de funcionar de pronto, por lo que tuve que reiniciarlo. Mientras hacía esto, la televisión se apagó sola. En cuanto recuperé la señal de teléfono, llamé a mi mamá para que fuera al cuarto por mí, ya que para llegar a su habitación tengo que atravesar la cocina y el patio de atrás, cosa que no me siento muy cómoda haciendo, mucho menos en una situación así. No es que pueda relacionar sus videos con lo que me está pasando, pero sí que mis experiencias coinciden mucho con lo que les contó la chica del video anterior. Desde que comencé a verlos, esto me ha sucedido. Pensé que la primera persona que les había escrito algo parecido fue mera coincidencia, pero ya que vi a una segunda decir casi lo mismo, me animé a escribirles esto. También he de contarles que a las pocas noches que encontré su canal, me tocó dormir sola, no recuerdo por qué, pero lo que sí recuerdo es que algo invisible, por decirlo de alguna manera, me jalaba de los brazos y me sentaba en la cama, como queriéndome llevar, pero yo solo me dejaba caer de nuevo con todas mis fuerzas. Claro, esto no puedo garantizarles que haya sucedido en verdad o haya sido solo un sueño, pero lo que sí les puedo asegurar es que tenía rasguños en el antebrazo al despertar. Rasguños que no tenía y que no pude haberme hecho yo sola porque mis uñas son cortas y redondas. Puede que no sea algo tan fuerte como lo que les ha pasado a las otras dos personas, pero creo que eso se debe en parte a que no me he expuesto a dormir sola cuando todo esto se manifiesta. No sé qué más decirles. La verdad es que me encuentro muy confundida y bastante asustada por esta situación, porque nunca había vivido algo tan constante de esta naturaleza. Esto es todo lo que tengo para contarles por el momento, porque ni siquiera yo sé por qué sucede todo esto. Muchas gracias por leerme. Cuando tenía aproximadamente 5 años, solía ir cada fin de semana a visitar la casa de una tía que en ese tiempo vivía en la comunidad de Ayotla, situada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Todas las veces que fui iba en el coche de mis padres junto a mis 2 hermanas menores, y yo siempre prefería ir del lado de la ventana porque me mareaba. Por lo tanto, iba siempre mirando hacia afuera, todo el camino. Para poder llegar a la casa de mi tía, mi papá siempre tomaba la misma ruta. Pasábamos por las mismas calles, pero había una, que era la más transitada, que me causaba mucho miedo. Y es que conforme pasaban las visitas, que no eran a la misma hora, me percaté de que siempre veía a una persona en particular. Era una persona de una estatura no común, inclusive más pequeño que yo, siendo que nunca he sido una persona alta. Y cabe resaltar que a mi corta edad sabía que existían personas pequeñas, enanas, como se les dice vulgarmente, pero ahora que recuerdo, a mí me parecía de la estatura de un bebé, y eso era lo que más me llamaba la atención al principio. Llevaba un gorrito no puntiagudo y tenía una barba tan larga que me es imposible recordar cómo iba vestido exactamente, pero lo único que no se me puede olvidar es su mirada. Cada vez que pasábamos por esa calle, él estaba ahí, caminando entre todas las personas en dirección contraria a la que iba yo, y al inicio me era
extraño el hecho de que nadie parecía darse cuenta de que él estaba ahí, pues la gente pasaba como si nada, sin voltear a verlo, ni alarmarse por su peculiar aspecto. Por estas razones comencé a sentir curiosidad, y todas las veces que pasábamos por esa calle trataba de buscarlo con la mirada, y siempre lo encontraba, caminando hacia la misma dirección, con el mismo aspecto. Empecé a tener dudas, y me preguntaba por qué siempre me lo encontraba en el mismo lugar sin importar la hora que fuera. Poco a poco estas dudas se convirtieron en inquietud, hasta el día en el que él se dio cuenta de que yo también estaba ahí. Y fue cuando, de verdad, comenzó el miedo. Ahora, él me miraba, cada vez que pasábamos. Su mirada me seguía mientras yo me alejaba en el coche. Una mirada fuerte, pero no de enojo ni de incomodidad, aunque sí muy fría y profunda. Y cada vez me daba más y más miedo, hasta llegar al punto de esconderme cuando pasábamos por ahí. Pero, a pesar del miedo, mi curiosidad era más grande y siempre terminaba asomándome, y efectivamente, él siempre estaba ahí, como si me estuviera esperando también. Llegué al punto en donde ya no soportaba todas esas sensaciones, y cuando pasé por ahí le pregunté a mi hermana menor, que en ese entonces tenía 3 años, si ella también lo veía, y me contestó que sí. En ese momento sentí un poco de tranquilidad al saber que no era la única que parecía verlo, aunque el miedo no se fue. Un par de veces después de preguntarle a mi hermana, me decidí a preguntarle a mis padres también. La razón de dejar pasar tanto tiempo fue porque ellos nos enseñaron que no debemos criticar ni juzgar a los demás por su apariencia, y temía que me regañaran, hasta que un día, al verlo de nuevo, por fin les pregunté si ellos podían verlo también. Pero me contestaron que no. Que no, aunque yo seguía insistiendo que ahí estaba, pues él me seguía mirando. Mi desesperación y mi miedo fueron mayores al escuchar una y otra vez decir a mis padres que no veían nada de lo que yo les estaba describiendo. Poco tiempo después dejamos de ir, pues la tía a quien visitábamos falleció. Esa razón y mis constantes cuestionamientos a mis padres acerca de aquel ser hicieron que ya no regresáramos a ese lugar a visitar a los familiares que aún vivían ahí. No sé qué fue realmente lo que hizo que yo olvidara esa experiencia, pero fue hasta los 12 años que, mirando videos de miedo con unas amigas, me mostraron uno, que ahora sé que es falso, en donde aparecía un supuesto duende. Y fue ahí cuando recordé esa historia por las similitudes del duende en el video y el ser que yo veía cuando era niña. Ahora que tengo 22 años y después de que volví a recordar esa historia, ocasionalmente vuelvo a pasar por ese lugar, pero nunca más lo he vuelto a ver. Desde hace algunos años vivimos en un edificio de departamentos en la colonia Doctores, cerca de la avenida Cuauhtémoc. Un lugar muy tranquilo, a pesar de que en otras zonas de la colonia suele haber mucha delincuencia. Nosotros vivimos en el último piso y en verano incluso dejamos la puerta del departamento abierta, solo con la reja exterior a la que ni siquiera le ponemos seguro. En fin, que es un lugar muy agradable para vivir. Sin embargo, todo cambió cuando empezamos a notar las actividades de unos vecinos en el piso de abajo. Como el edificio tiene forma de L, desde nuestra área de lavado podemos ver el área para lavar de los departamentos del otro sector del edificio. Y empezamos a notar cosas muy extrañas en el departamento de enfrente del piso de abajo. No sé si eran personas que se mudaron o simplemente nunca les habíamos puesto atención, pero en una ocasión en la madrugada, no recuerdo por qué estaba despierto, pero un olor a quemado llamó mi atención. Al salir al área de lavar, vi que los vecinos de este departamento al parecer estaban quemando algo.
El olor era como a cabello quemado, pero pronto pude notar que en realidad eran plumas lo que estaban quemando. Plumas de un animal que parecía estar vivo. Me asusté mucho, la verdad, pero decidí mejor irme a dormir. Y al día siguiente hablar con mis papás para investigar dónde podíamos denunciar que esta gente hiciera eso con los animales. Y se lo comenté a mi mamá, y cuando ella lo platicó con otras vecinas, le dijeron que lo mejor sería estar en paz con estas personas en particular, y que no nos metiéramos en problemas. Por esa advertencia nunca volvimos a comentar algo al respecto. Y en ese departamento hay una señora en particular que realmente me da miedo, incluso cuando me la encuentro en las escaleras. No se viste raro, no tiene una apariencia horrenda, pero hay algo en sus ojos, en su sonrisa, que me provoca escalofríos. El fin de semana pasado estaba un amigo aquí en el departamento. Mis papás no estaban y como hacía calor, teníamos la puerta abierta mientras jugábamos videojuegos. Y de nuevo un sonido captó nuestra atención. Cuando nos asomamos, vimos hacia ese departamento. Y ahí estaba la mujer que parecía arrancar algo. Y estaba matando palomas blancas, muy pequeñas, arrancándoles la cabeza, pero lo hacía con tal normalidad, como quien tiene flores y les está cortando el tallo. Antes de que pudiera decir algo, mi amigo gritó un simple ¡Ey, maldita vieja! Yo sentí que me echaban un balde de agua fría. La mujer volteó y miró fijamente sin decir nada hacia donde estábamos. Jalé a mi amigo y le dije que no nos metíamos con esa gente, y mientras trataba de explicarle escuché pasos lentos por el pasillo dirigiéndose a mi puerta. Recordé que la teníamos abierta y corrí a cerrarla. Una vez cerrada, la señora tocó una sola vez, y luego permaneció ahí parada varios minutos, solo frente a la puerta. Lo sé porque podíamos ver sus pies por debajo de ella. Ya no dijo nada y tampoco se lo contó a mi mamá, pero desde que eso pasó, les juro que en mi casa se escuchan pasos y voces en la madrugada. Incluso a veces desde mi cuarto he escuchado que mueven platos en la cocina o arrastran cosas cuando no hay nadie despierto. Puede ser sugestión, claro, pero desde entonces siento que hay algo con nosotros en casa. Les contaré más en otra ocasión. Gracias por leerme.